Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. Por favor, acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y estaremos meditando en los versículos 1 al 6. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículos 1 al 6, dice el Señor así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Amén. Señor, hemos leído tu palabra, Dios, la cual es alimento sólido para tu iglesia, para quienes hemos creído en ti. Damos gracias por ella, Señor, pero te rogamos, Dios, que nos ayudes para no ser solamente oidores olvidadizos, sino que en realidad seamos hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, llegamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, un capítulo que, como todo el libro, no se hace fácil, aunque este capítulo es para algunos comentaristas como el centro de toda esta narrativa que vemos en Apocalipsis, aunque nuevamente vamos a ver que es el reinicio de la historia, se repite nuevamente lo que ya hemos venido viendo varias veces en los otros textos del 1 al 11. Puede ser confuso, la verdad, acercarnos a este capítulo. En realidad no es tan sencillo. De este capítulo se ha hablado mucho. Presenta un grado de complejidad por el simbolismo que se presenta allí, por el simbolismo que tiene y por todo lo que ya hemos escuchado. Seguramente para nosotros no es fácil, hermanos, cuando por ejemplo hablamos de cielo, ¿qué viene a nuestra mente? Inmediatamente viene a nuestra mente un espacio físico. Y hablamos de tierra y viene un espacio físico, pero no necesariamente la Escritura está hablando de un espacio físico cuando habla de cielo y tierra. Está hablando de una posición, está hablando de un propósito. Cuando hablamos de un propósito, de lo terrenal, quizás se está refiriendo a que lo que hay detrás de todo eso tiene simplemente propósitos terrenales, para cosas que tienen que ver con lo de acá nada más. Pero no está hablando de que esté específicamente ubicado en este lugar, ¿no? Es para aclarar un poco eso, el simbolismo que hay acá. El capítulo 12 al 14 es una nueva narración del conflicto y la victoria de nuestro Señor. Hermanos, tenemos que ver todo este libro de Apocalipsis como eso, el centro de lo que estamos viendo, la victoria de Cristo y la victoria en Cristo de su iglesia. Desde el inicio del conflicto, aquí en el capítulo 12 vamos a ver la narrativa desde el inicio del conflicto hasta su segunda venida en el capítulo 14, donde nuevamente terminamos en un juicio. El capítulo 12 al 14, entonces, es una nueva narración del conflicto y la victoria de nuestro Señor,
desde ese mismo inicio. El capítulo 12 y los versículos 1 a 6 que leímos hoy presenta tres personajes. Está la mujer, está el dragón y el hijo varón que está a punto de nacer, y de hecho nace, como ya lo leímos ahí. El centro del pasaje no son la mujer ni son el dragón. El centro del pasaje es el hijo varón que va a nacer, que nace y que en el versículo 5 nos dice más acerca de él. La mujer y el dragón tienen su propósito centrado en el hijo que van a nacer. Y no solamente es el centro de este pasaje, sino que es el centro de todo Apocalipsis y es el centro de toda la escritura. Obviamente ese hijo varón es Jesús. Los otros dos personajes son señales, pero que apuntan al hijo varón. Así que los versículos 1 a 6 narra todo ese conflicto. Del 7 al 12 nos está hablando de lo que pasó, nos da un acercamiento a lo que se habla del versículo 1 al 5, y del 13 al 17 en el capítulo 12 nos va a hablar específicamente de lo que pasa en el versículo 6. Todo el capítulo 12 entonces, hermanos, habla del conflicto en el que usted y yo estamos. Usted y yo somos soldados que estamos peleando en esa batalla. Y la vamos a ver más adelante, cuando están peleando los ángeles de uno con los ángeles del otro. Y nosotros debemos preguntarnos ¿en dónde estamos? ¿Hacia qué lado estamos poniendo nuestro esfuerzo? ¿Hacia aquel lado del grupo estamos poniendo nuestro esfuerzo realmente? Todo ese conflicto es entonces entre el dragón y la mujer. Un conflicto que se inició desde el Edén y Dios mismo lo describió allá, como leímos ahorita hace un momento, Génesis 3, 15 y 16, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o aplastará tu cabeza. Se dice que ese texto es el primer evangelio, la primera mención al evangelio. Lo que quiere decir entonces es que allí el Señor mismo está, Dios mismo está hablando del evangelio, está dando una promesa, está anunciando de ese conflicto que se va a dar. Y se mencionan a los tres mismos personajes que estamos viendo aquí en Apocalipsis 12, 1 al 6. Lo que vamos a ver entonces en Apocalipsis 12 es la conclusión el cumplimiento de eso que el Señor había dicho allá en Génesis 3, 15 y 16. Se mencionan a los mismos, a la mujer, al dragón, que es la serpiente antigua, como lo dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y está el hijo varón, que es la simiente. Su conflicto que ha hecho presencia en la tierra desde la caída, que aún sigue haciendo presencia al día de hoy y estará hasta la segunda venida de Jesús. Con respecto a la mujer y el dragón, se dice que son señales en el cielo. Y Juan usa constantemente el tema de las señales, en su evangelio también lo hizo. Como vimos allá en su momento cuando estuvimos meditando en el evangelio de Juan, las señales no son el foco. Recuerdo que mencionábamos en una de las prédicas que si nosotros vamos por una carretera y tenemos hambre, vemos una señal de que más adelante a unos kilómetros hay un restaurante, yo no me quedo con la señal. La señal solamente me está diciendo a dónde debo ir. Por eso nosotros, lo importante no son las señales, sino lo que señalan, a dónde señalan. Eso es lo importante. Así que, hermanos, al ver el paralelismo entre los pasajes, podemos decir que son señales de la realidad del conflicto que tenemos, de la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos, de la seguridad del cumplimiento de la promesa hecha por Dios en Génesis 3. En Génesis 3 anticipó todo ese conflicto que se ha estado llevando a cabo en la tierra, y eso
vuelve a traernos a lo que mencionaba. Él dice que en el cielo apareció una señal y luego otra señal, pero todo ese conflicto ha estado desarrollándose aquí, en la tierra. Pero lo que dice entonces al mencionar que esas señales aparecen en el cielo es que ese conflicto es de orden celestial. O sea, el conflicto no apunta solamente a cosas de acá, no está apuntando, por ejemplo, a que tengamos un conflicto por un terreno físico. Trasciende lo material y lo temporal. Por eso dice que son señales en el cielo y anticipa también la victoria de las simientes de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo Pablo en Gálatas 3:16. Él es la simiente. Hermanos, el punto principal del capítulo 12 también apunta a la protección del pueblo de Dios contra Satanás debido a la victoria decisiva de Cristo sobre Satanás a través de su muerte y su resurrección. Y el propósito es alentarnos a nosotros como creyentes, hermanos, a perseverar en dar testimonio del Señor. Hablábamos hace 8 días, a trabajar por el alimento que a vida eterna permanece. Apocalipsis 12:1-6 se habla entonces de ese conflicto y se menciona la victoria de Jesús al nacer, morir, resucitar y ascender al Padre. Porque nuestro Señor, la simiente, hermanos, que vino de la mujer, vino al mundo para vencer. Y aquí estamos viendo exactamente eso. Y el título de nuestro mensaje para hoy es Nacido para vencer. Nacido para vencer. Preguntar antes, hermanos, creo que lo he preguntado otras veces. No sé si somos conscientes del conflicto en el que estamos, de la gran batalla en la que estamos y de la fiereza que tiene el dragón, de lo implacable que es. Yo creo que no somos tan conscientes. El primer punto que quiero tocar es el de la mujer. Y ese primer título es, primer punto es la mujer, una señal de la simiente prometida. La mujer es una señal de la simiente prometida. La primera señal que dice aquí el texto es en el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Y dice Juan que es exactamente eso, una gran señal. No es solamente una señal, sino que es una gran señal. Y ya habíamos visto entonces que en Génesis Dios prometió un descendiente que traería la victoria en el conflicto. Y que es un descendiente de la mujer. Así que la mujer, hermanos, es una gran señal para el creyente de que su promesa es firme. El Señor habló eso en Génesis 3:15, pero la mujer tenía que estar presente para que la promesa fuera firme, y el Señor todo el tiempo ha sostenido a la mujer, de la cual vendría la simiente. Es una mujer que está encinta y que clama con dolores de parto, lo cual es señal de la firmeza de la promesa de Dios. Hay explicaciones en cuanto a esta mujer, ¿no es cierto? No sé si han escuchado algunas. ¿Quién es la mujer? Dicen algunos. María. De hecho, nosotros vemos los cuadros. Algunos cuadros la dibujan a ella de esta manera, con la corona, con su manto, con la luna bajo sus pies. Otra es muy fuerte, es que es Israel, la nación de Israel, el pueblo de Israel. Pero como veremos, hermanos, nosotros, de acuerdo al estudio que realizamos con el equipo pastoral y estudio personal también, cada uno de nosotros, no nos alineamos a ninguna de esas dos interpretaciones. Hay una idea también, no sé si la han escuchado, de que Dios creó todo lo que existe, pero Él se apartó, ¿no es cierto? Y dejó simplemente que la creación siguiera su camino y Él está apartado, nada más mirando cómo se desarrolla todo. Pero la mujer es una señal de que eso no es así. Es una señal de esperanza, porque aunque el dragón ataca esa promesa de Dios, la mujer es una señal
de que esa promesa es firme y se está llevando a cabo. La mujer debe ser una señal para nosotros, hermanos, de seguridad, una señal para no temer y confiar en Dios. Acompáñeme a Isaías 7 y veamos allí algo interesante. Es un mensaje de Isaías a Acaz, y en el versículo 3 Dios le dice a Isaías: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Searjasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Bueno, quería mostrar que el Señor está diciéndole aquí a este rey que no tema, que no tenga temor. Aunque perdí la parte, creo que es más adelante, donde él le va a decir, versículo 14, él le va a decir la razón por la cual no teme, y es una señal que él le va a dar, y es: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios le está diciendo a Acaz por medio de Isaías que no tema a causa de esos dos cabos de tizón que humean, y él dará una señal acerca de la firmeza en la promesa que él ha dado, y es que la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Por eso, hermanos, la mujer debe ser una señal para nosotros de esperanza y de seguridad, de no temer y de confiar en Dios. Pero entonces la pregunta que surge es: ¿quién es la mujer? Y como dije, hay esas dos interpretaciones, pero nosotros, hermanos, hemos concluido después de estudiarlo, y seguramente no solamente nosotros, hay más hermanos que también lo ven de esta forma, y es que es el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esa es la mujer. Ha hecho presencia desde el inicio del conflicto. Es toda la comunidad de fe que ha hecho presencia desde el mismo inicio del conflicto. Podemos ver algo en el mismo texto, hermanos. La mujer da a luz, versículo 5, ella dio a luz un hijo varón, y luego de dar a luz es llevada al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para ser sustentada 1260 días, versículo 6. Ni Israel ni María fueron llevados al desierto luego del nacimiento del hijo varón. Ninguno de los dos después del nacimiento. ¿Quién es el hijo varón? Jesús. Ni Israel ni María fueron llevados al desierto. Recordemos a dónde fue llevada María. A Egipto. Seguramente atravesó un desierto. Pero donde estuvieron ellos fue en Egipto, que no es ningún desierto. Egipto, de hecho, era casi que el lugar de donde se proveían muchas naciones de alimento, porque era una tierra fértil, no era un desierto allí. Así que no es María, no es Israel, y menos hablando de esos 1260 días que ya lo vimos hace 15 días, ¿a qué se refería? Y hoy también lo estaremos meditando un poco, solamente mencionar que es el tiempo entre la primera venida de Cristo, su muerte y su resurrección, y la segunda venida. Así que, hermanos, aquí se puede ver, se revela eso que estamos viendo, que esta mujer es una imagen de la comunidad fiel, la comunidad de fe, el verdadero Israel, que existió tanto antes como después de la venida de Cristo. Está hablando de la mujer antes de que naciera el hijo varón, y está hablando de la mujer después de que nació el hijo varón. Al leer la descripción de la mujer, podemos ver una similitud con el sueño de José, ¿verdad? Génesis 37. ¿Recuerdan el sueño de él, donde veía al sol, a la luna y 11 estrellas que se inclinaban a él, que era la 12ª estrella?
Y obviamente eso habla o representa metafóricamente a Jacob, a su esposa y a las 11 tribus de Israel, quienes se inclinan ante José, que es la 12ª tribu, la 12ª estrella. Ellos entendieron claramente que se refería a ellos, se refería al pueblo de Israel, pero como un símbolo del verdadero Israel celestial, el cual vemos acá representado en esta imagen de Apocalipsis. De hecho, hermanos, en el Antiguo Testamento, una mujer a menudo representa la imagen del pueblo de Dios. Y aquí les voy a pedir el favor, si me ayudan para poner unos versículos en la pantalla. Isaías 54, versículos 1 al 6. Lo que estoy tratando de mostrar es que en el Antiguo Testamento una mujer a menudo representa la imagen del pueblo de Dios. 54, 1 al 6 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Recuerdan que hablamos el miércoles acerca de Dios cuando habla de Israel ensanchando las estacas? La orden es que llenen la tierra del pueblo de Dios, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Siempre Él está mostrando, y si vemos Ezequiel 16, todo el capítulo, que es bastante largo, habla de una relación entre Dios y esa mujer como una esposa para Él, de la cual vendrían hijos. Así que, hermanos, y bueno, interesante ver cómo eso que se está hablando allí de ensancharse, que veíamos que es el mandato a Dios, de Dios a Israel para que llene la tierra, solamente se cumple ¿en quién? En Cristo. En Cristo la tierra va a ser llena del pueblo de Dios. Es la única forma. Por eso esa mujer, vemos ahí que representa al pueblo de Dios, que en realidad ensancha su espacio y llena toda la tierra. Hay otros versículos, pero ustedes los pueden revisar: Isaías 61:10, como dije todo, Ezequiel 16, Isaías 62, del 1 al 5, ese sí lo podemos poner, por favor, Isaías 62 del 1 al 5, Isaías 49, 14 al 26, Isaías 51, Oseas 4, donde habla allí de la mujer como una mujer que no es fiel. Y en Isaías 62, del 1 al 5 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Nuevamente la relación de esposo y esposa, pero interesante que allá esa profecía habla de un Israel restaurado, que es como una novia que lleva una corona. Como vemos, esos versículos, hermanos, hablan del pueblo de Dios y se refiere a él como una mujer, y en Apocalipsis esa mujer da luz a un hijo varón, que todos coinciden en que se trata de Jesús. Por tanto, hermanos, la mujer es la genealogía de Jesús, por la cual vendría el Mesías. Que ese ataque todo el tiempo fue acabar con esa genealogía en el Antiguo Testamento, incluso inicia con el mismo Abel.
Caín mata a Abel y el intento del dragón es ¿qué? De una vez acabar con la genealogía para que no venga la simiente de la mujer. Ese fue el intento del dragón en el Antiguo Testamento. El asunto, hermanos, es que pensar que la mujer es la nación de Israel nos deja un problema grave, y es que al ver la genealogía de Jesús, cuando la vemos en Mateo y la vemos en Lucas, aparecen nombres como el de Abraham. ¿Y Abraham era israelita o de dónde era? Era caldeo. Y todos los nombres que aparecen hacia atrás antes de él, como llegando hasta Set, incluso llegando hasta Adán, no son israelitas. En ese momento no existía el pueblo de Israel, pero son la genealogía de Jesús. Es parte de la mujer. También está Rahab, que era cananea. También está Ruth, que era moabita. No eran israelitas y están nombradas dentro de la genealogía de Jesús. O sea, hermanos, son parte de la mujer de la cual viene la simiente, pero no son israelitas. Por eso pensar que es solamente la nación étnica, el pueblo de Israel, dejaría entonces graves problemas con esta genealogía. En los siguientes versículos, la persecución no está dirigida contra una nación de creyentes e incrédulos, como es la nación de Israel, donde hay unos que son creyentes y otros que no. La persecución está hecha contra una comunidad de fe que da testimonio de la simiente, como lo va a decir más adelante. El dragón se llenó de ira contra la mujer y le fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya llegaremos a ese versículo que genera alguna dificultad, pero está hablando de que esa persecución fue contra una comunidad de fe, no contra una nación étnica, que es lo que está diciendo el Señor. Así que, hermanos, no podríamos pensar que es la nación de Israel únicamente. Ese pueblo celestial de Dios es el que se menciona en Gálatas 4:26, que es la Jerusalén celestial, que es la iglesia como mujer y como madre de nosotros los creyentes. Está vestida de sol, y eso se refiere a que está vestida de la justicia de Cristo. Hermanos, esta descripción que da aquí el Señor es maravillosa, porque lo que está diciendo es cómo Dios ve a esa mujer, cómo Dios ve a su pueblo, cómo Dios ve a la comunidad de fe, cómo nos ve a nosotros. ¿Cómo nos ve Dios? Vestidos de sol, vestidos de la justicia de Cristo. Así nos ve Dios. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Usted está lleno de la justicia de Cristo? ¿Usted actúa todo el tiempo justo como actuó Cristo? ¿Está lleno de su justicia en todo acto y en toda palabra y en todo pensamiento? No. ¿Y yo? Tampoco. Pero Dios nos ve así. En Cristo Él nos ve vestidos de sol, vestidos de la justicia de Cristo, vestidos de la gloria de Cristo. En Malaquías 4:2 el Señor va a decir que ese sol de justicia es Cristo. Malaquías 4:2, ya lo leemos, allá nos va a hablar y va a tener esa relación del sol. Dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué imagen, hermanos, hablando de nuestro sol de justicia, pero dice al final que saltaremos, nos alegraremos y saltaremos como becerros de la manada. Es el pueblo, hermanos, que es revestido de la pureza de Cristo. Una razón más para creer que no es Israel, aunque en Israel hay creyentes que son parte del pueblo de Dios, pero no es el pueblo que está vestido de la justicia de Cristo, porque solo en Cristo podemos ser vistos de esa manera. Pero allá hay personas que no están en Cristo porque no son creyentes. No todos están revestidos de justicia, porque eso es solo por fe y no por etnia. Su pueblo, hermanos, es este pueblo, la iglesia que empezó desde el mismo inicio de la humanidad,
de la cual se habla en Hebreos 11 y mencionan a Abel, a Enoc, a Noé, que no eran israelitas, pero sí son parte del pueblo de Dios. Refleja el mismo brillo del rostro de Cristo del que se habló en Apocalipsis 1, versículo 16, donde decía que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda con 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De esa manera está vestida, hermanos, la iglesia del Señor, o al menos de esa manera la ve Dios. Gracias a Cristo. Hermanos, es que, y he estado meditando, lo hablaba el viernes, creo que nosotros no alcanzamos a ser conscientes de verdad de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando nosotros recibimos un gran favor de alguien, creo que nos lleva a estar agradecidos con esa persona. Pero como nosotros no alcanzamos a ver realmente el gran favor que hemos recibido del Señor, inmerecido además, por eso nosotros vivimos una vida que no es una vida de agradecimiento al Señor en realidad. Aunque por la fe, hermanos, ya hemos sido declarados justos en algunos pasajes, como en Colosenses 3:10, se hace el llamado a revestirnos de Cristo. No es un llamado para creer en el conocimiento de Dios, es un llamado mejor para creer en el conocimiento de Dios y así ser santificados, creer en su verdad, conocerlo a Él y ser llenos de su justicia, para que nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos sean justos como los de Cristo. ¿Cómo son nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones justas? Cuando no estoy centrado en mí, sino que amo realmente. Hermanos, podríamos estar acá esta mañana y ser simplemente personas que calentamos una silla, que nos llenamos de información como la que estamos dando hoy, que parece muy interesante. ¿Quién es la mujer? Y estamos ahí atentos para mirar cosas de esas, pero no estamos siendo llevados a amar como Cristo ama, porque luego vamos a nuestras casas y acabamos con nuestras palabras, con nuestras decisiones, a nuestras familias. La luna bajo sus pies. Al estar bajo los pies es probable, la verdad para mí este símbolo no ha sido fácil, hermanos, tengo que reconocerlo, pero para mí lo que creo que simboliza, la luna, ¿qué hace? La luna da luz en la oscuridad, en la noche, ¿no? Pero es una luz que refleja del sol. Nosotros estamos acá para dar luz, pero no es la luz nuestra, es una luz que reflejamos, pero eso da autoridad, nos da autoridad a nosotros en medio de esta oscuridad en la que vivimos, en medio de un mundo que vive en tinieblas. Nosotros somos la luz de Cristo, pero no es una luz propia, sino reflejada. Por eso esa luna está bajo los pies, porque es una autoridad dada a nosotros, pero no es nuestra luz, sino que es una luz que se refleja, como la pasa a la luna con la luz del sol. Depende del sol para poder reflejar esa luz, así como nosotros dependemos de Cristo para poder reflejar esa luz. También dice que tenía en su cabeza una corona con 12 estrellas. Hermanos, la corona es símbolo de realeza, de reinado, y al tener 12 estrellas, que ya hemos visto que el número 12 simboliza la conformación de un pueblo, representa, hermanos, la participación de los santos en la realeza de Cristo. Nosotros partícipes en el reinado de Cristo como iglesia. Todo el pueblo de Dios, un pueblo de reyes y sacerdotes, el cual ya lo vimos en el capítulo 5 y 7, que se refiere a la comunidad de fe completa, al pueblo espiritual escogido por Dios. Por eso toda esta descripción no puede ser una descripción del pueblo étnico, sino es del verdadero pueblo. Esa es la mujer. Así como el sol, hermanos, así como la luna, así como las estrellas aparecen lejos de la tierra e inmunes a la destrucción por cualquier fuerza terrenal, así también el verdadero Israel de la época del Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros, es finalmente indestructible en la tierra porque la identidad última está en el cielo con Cristo. Somos inalcanzables, hermanos, para las armas que se despliegan aquí en contra de nosotros, de la mujer, de la iglesia. En el versículo 2
Se habla de que esa mujer está encinta y clama con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es ese pueblo de Dios dentro del cual la línea mesiánica está presente, que finalmente produce una descendencia real con su primogénito, que es Jesús. Los dolores de parto de la mujer se refieren a la persecución de la comunidad de la línea mesiánica durante los tiempos del Antiguo Testamento, y especialmente el periodo intertestamental que conduce al nacimiento de Cristo. Recordemos cuando Él nace, también el decreto que da Herodes para que todo niño de 2 años, ¿no es cierto?, sea llevado a muerte, y es persiguiendo precisamente a ese rey menor de 2 años. Es un intento del dragón, como dice ahí, listo para devorar cuando el hijo naciera. Listo para devorar, hermanos. Así que la mujer es el pueblo de Dios, ese Israel celestial del Antiguo Testamento, del cual viene el Mesías, y eso es antes del versículo 5, y del Nuevo Testamento, que es la iglesia después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, la cual está en el desierto siendo sustentada por 1260 días. Usted y yo estamos hoy en un desierto espiritual. No podemos encontrar alimento espiritual fuera de la palabra de Dios. En el mundo no hay alimento, estamos en un desierto. Hermanos, esa mujer es señal de la promesa de Dios. Esa mujer son los 2 testigos del capítulo 11. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que es un solo pueblo, como lo vimos en su momento, los 2 olivos. La descripción que se hace de ella, hermanos, y nuevamente quiero mencionarlo, es como Dios la ve a ella en Cristo. La ve justa, reflejando la gloria de Cristo, partícipe de su realeza, luz en el mundo. Así somos vistos por Dios en Cristo. Gloria a Dios. Porque si me viera sin el filtro que es Cristo, lo único que ve es alguien digno de que su ira venga sobre mí. Es una señal de la presencia de Dios centrada en la redención. Y es interesante que a quien confronta a Dios, hermanos, ¿a quién confrontó Dios por primera vez en la Escritura con el Evangelio? ¿A quién? A la serpiente, porque es a ella la que le dirige esas palabras. Tremendo. Es una sentencia que le está dando allí a la serpiente, donde le dice que la simiente suya le aplastará la cabeza, donde le dice que su descendencia la derrotará. Es una señal, por tanto, hermanos, de la gracia de Dios. Es una señal de su amor. No sé si lo podemos ver, hermanos. La mujer es una señal de la gracia de Dios. La mujer es una señal del amor de Dios. La mujer es una señal de su misericordia, de su inmutabilidad y de su gran poder para sostener a esa mujer hasta el nacimiento de Cristo, y después del nacimiento de Cristo hasta su segunda venida, a pesar de los ataques de ese gran dragón. ¿Tiene usted esperanza, hermanos, en lo que estamos viendo en Apocalipsis o no? El Señor da esperanza a través de todo este libro. El segundo punto, entonces, hermanos, es ver al dragón como una señal de la necesidad de la simiente. Y es nuevamente, hermanos, preguntarnos, o sea, si a nosotros, si vamos al médico y nos diagnostican una enfermedad y nos dicen que debemos tomar cierto medicamento, y usted sabe que esa enfermedad, si no se toma su medicamento, lo puede llevar a la muerte, ¿usted cree que necesita el medicamento o no? Pero porque sabe y conoce de lo grave de la enfermedad. Hermano, lo que pasa es que nosotros no conocemos lo grave de la enfermedad nuestra, que es el pecado. No sabemos lo grave del pecado. Jesús sí lo sabía. Por eso tampoco logramos apreciar el gran amor que hemos recibido de parte de Dios. Y por eso nuestra vida no es una vida que lo deja todo.
A veces vemos la historia del joven rico. ¡Oye, ese joven rico! ¿Cómo no va a ser capaz de vender todo y seguir a Jesús? Hermano, nosotros tenemos menos que el joven rico y no somos capaces de dejarlo tampoco, ni siquiera nuestro tiempo. Me estoy hablando a mí. Si el Señor habla a alguno de ustedes, hermanos, que sea para edificación. A mí me está hablando con todo eso. En el versículo 9 no deja dudas de quién es el dragón, es el diablo, ¿no es cierto? Ya lo leímos, pero la pregunta que nos debemos hacer es, al referirse a él como dragón, ¿qué connota? Y es que sin excepción, hermanos, la imagen del dragón se usa en todo el Antiguo Testamento para representar reinos malvados que persiguen al pueblo de Dios. Dragón en el Antiguo Testamento es otra palabra para el malvado monstruo marino, como en el Salmo 74, que simboliza los reinos malvados que oprimen al pueblo de Dios, el gobierno, las autoridades, los que están en poder y a la final el mundo que persigue a la iglesia, a la mujer. A menudo el reino de Egipto, como en Isaías 51:9, se presenta, vamos a ver estos 3 versículos, Isaías 51:9, se presenta allí a Egipto como un dragón. De hecho, en alguna explicación alguien mencionaba, pues obviamente viéndolo muy sesgado, Isaías 51:9, muy sesgado, decía que Egipto iba a tener una participación nuevamente en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque como se habla aquí del dragón, y allá en el Antiguo Testamento se asocia a Egipto con un dragón, entonces decían que ese dragón era Egipto y que tiene que aparecer nuevamente persiguiendo a la nación de Israel. Pero eso es un simbolismo, hermanos, para hablar de un poder, de una autoridad que persigue al pueblo de Dios, y es lo mismo el día de hoy. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Pregunta. Y ahora en Ezequiel 29:3, porque es que vamos a ver también que quien hiere al dragón, quien mata al dragón es Dios mismo. Ezequiel 29:3, allá podemos ver con mayor claridad el asunto del dragón. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ese es el dragón. Ese es el dragón que será derrotado o que fue derrotado allá por Dios. Pero es el dragón que es derrotado en este tiempo también por Cristo, por Jesús, Satanás, pero es derrotado también en esos reyes que lo representan aquí en el mundo. Hermanos, debemos identificar el dragón de Apocalipsis con los reinos del mundo que están en contra de Dios. Pero obviamente el dragón también representa al diablo, quien está en la cabeza de todos esos reinos malignos, como lo hará explícito el versículo 9, o como lo vemos también en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 y 10, dice allí: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es ese dragón al que va a vencer el Señor, el cual ya fue vencido en la cruz, pero que aún sigue actuando, persiguiendo a la iglesia. Se habla de que es un dragón escarlata. Y escarlata, hermanos, habla de su fiereza, de lo despiadado que es. Él no tiene contemplación. Hermanos, lo triste o lo difícil es que el dragón viene presentándose como amigo. Viene presentándonos a nosotros las ideas o los engaños como algo en lo que nosotros vamos a encontrar bienestar y satisfacción. Y por eso no vemos su fiereza, porque somos seducidos en ese engaño y vamos tras él. Pero el dragón es fiero y es despiadado. Ese color rojo connota el carácter opresivo del dragón. En el Apocalipsis 17, versículos 3 al 6, dice lo siguiente: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en el manto un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Está ebria de qué? De la sangre de los santos. Y eso habla de ese color rojo, color escarlata, de esa mujer que está sobre el mismo dragón, sobre la bestia, y está relacionada directamente con la mujer ebria por la sangre de los santos, hermanos. El enemigo es voraz. El enemigo está hambriento de devorar al pueblo de Dios. No es solamente, hermanos, ideologías que el mundo ha comprado. El engaño es muy sutil. El engaño es todo aquello que me aleja de Dios, que puede verse incluso como algo bueno para mí. Bien, dice, hermanos, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Al igual que en otras partes, los números tienen significado. Acá, ese número 7 habla de plenitud, de algo completo, pero en este caso se refiere a la plenitud o a lo completo de ese poder opresor del enemigo y su efecto a nivel mundial. Más adelante vamos a leer que él engañaba a todo el mundo, mostrando que el diablo realiza su labor opresiva contra la iglesia y el mundo a través de sus representantes reales. Porque cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, los cuernos, siempre que se ve el significado de que eran los cuernos, habla de reyes, de gobiernos, de autoridades, como lo hace Daniel 7. Representan, hermanos, entonces la sabiduría de ese enemigo, su poder, su autoridad, las cuales son plenas y completas, pero que son solamente dadas. Dios es el que le permite actuar de esa manera, pero cuando el enemigo ha venido al mundo, él ha tenido ese poder sobre el corazón del hombre. ¿Quién le ha dado ese poder? Bueno, el hombre se lo dio en Edén, cuando creyó en las palabras de él y le entregó ese gobierno sobre su corazón. Así que representa la usurpación sobre la autoridad soberana y universal, oponiéndose al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Que también en Apocalipsis 19, versículo 12, se habla de que usa muchas diademas, y obviamente esto es un contraste entre ellos dos, hermanos. El mundo sirve al enemigo como si fuera Dios. Lo adora como si fuera Dios. Lo dice la palabra. Acá mismo en el capítulo 13 lo va a decir, lo dice en 2 de Corintios también. Esos 10 cuernos hablan de su gran poder, hermanos. Es una gran batalla, no es liviana, es poderoso ese enemigo contra nosotros. Delante de Dios no tiene nada que hacer, pero contra nosotros tiene fuerza, nos seduce. Y bueno, esa palabra, hermanos, que acabo de mencionar es interesante, porque vamos tras las cosas y el engaño del diablo seducidos en nuestro corazón. Hermanos, todas esas cosas que el diablo ofrece seducen nuestro corazón y vamos tras ellas deleitándonos en ellas. Así que es una usurpación al poder, hermanos. Es la influencia que tiene el dragón en el mundo. El hombre no puede contra él en sus fuerzas. Por eso este dragón es una señal de la gran necesidad que tenemos, del gran problema que tenemos. Jesús dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Juan nos dice en su primera epístola, en primera de Juan 5:19, que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Pero en el versículo 18 dijo que el maligno no toca a los que son engendrados por Dios. No nos toca a los que somos engendrados por Él. ¿A qué se refiere? No nos toca para sacarnos de Cristo. Pero obviamente somos conscientes que aún nosotros somos seducidos por sus engaños.
no para sacarnos de la salvación, pero somos seducidos, hermanos. Así que el asunto de Edén no es tan simple. El asunto es que el hombre le dio un lugar a la serpiente que no le correspondía y se hizo siervo de ella. Hablábamos el viernes en un estudio acerca del libre albedrío y eso genera bastante dilema, bastante discusión si tenemos libre albedrío o no. Hermanos, el hombre tiene capacidad de decidir. ¿Tiene usted capacidad de decidir? ¿Toma decisiones? Sí. El asunto eso es tener voluntad, eso es la voluntad, capacidad para decidir, que es lo mismo que albedrío. Albedrío es capacidad para decidir, la tenemos. El asunto es que no es libre. Nuestro albedrío no es libre, porque nosotros nos hicimos esclavos de la serpiente y decidimos bajo las motivaciones que este enemigo pone en nuestro corazón. Pero una vez venimos a ser salvos, dejamos de ser esclavos del pecado y venimos a ser esclavos de Cristo, pero seguimos siendo esclavos. Ahora decidimos por lo que el Señor va poniendo en nuestro corazón. No decidimos libremente, decidimos por lo que hay en nuestro corazón. Cada decisión que usted toma, la toma por lo que haya en el corazón suyo. Así que, hermanos, este enemigo tiene ese poder. Y lo que pasó en Edén fue que le entregamos ese poder. ¿Quién de nosotros, hermanos, quién de nosotros tuvo que ser enseñado a ser rebelde contra Dios? ¿Quién? ¿Alguien de nosotros tuvo que pasar por una enseñanza para eso? ¿O quién de ustedes como padre le está enseñando a su hijo para que sea egoísta y se rebele contra la autoridad de Dios? Eso está en nosotros. Nacemos de esa manera, porque la autoridad fue entregada en Edén a ese enemigo. Esa es nuestra naturaleza, hermanos, hasta cuando venimos a Cristo. En el versículo 4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Hermanos, nuevamente cielo y tierra tienen que ver con lo que hacia dónde apunta lo que se está haciendo. Cuando nosotros decimos que tenemos ciudadanía celestial, ¿quiere decir que no estamos en la tierra? No, nosotros estamos en la tierra, pero estamos en lugares celestiales con Cristo, aunque estamos acá. O sea, no está hablando de espacios físicos, está hablando que nosotros ya no somos moradores de la tierra una vez hemos creído. Ahora somos moradores del cielo, aunque estamos acá en la tierra. Por eso no habla de lugares físicos, no habla de espacios físicos. Cuando hablamos de el cielo y la tierra es, hermanos, los propósitos que hay, también el fin que se tiene. Es algo con un sentido, hablar del cielo es algo con un sentido más alto, un propósito más alto que está determinado por Dios. Las estrellas en la Biblia se ven como un ejército organizado para la batalla. Por eso muchas veces se habla del ejército celestial, porque las estrellas se ven como un ejército organizado para la batalla. Pero nosotros ya vimos acá en el versículo 20 del capítulo 1 que eran las estrellas, que son los ángeles de la iglesia. Porque se habla de ellas entonces como mensajeros, o sea que llevan un mensaje. Porque la batalla que libramos, ¿de qué es? ¿Cuál es la batalla? ¿De qué manera se libra esta batalla? Con las ideas, con la forma como pensamos. Hablábamos el viernes, lo mencionaba el hermano William, acerca de que cambia nuestra manera de ver algunas cosas, cambia nuestra manera de entender las cosas. Las ideas es la forma como se está peleando esta batalla, hermanos. Por eso los mensajes y los mensajeros llevan ideas que apuntan solamente a enfocarnos en lo terrenal o nos llevan a que pongamos nuestros ojos en lo celestial, en lo de arriba. Hay similitud con una profecía en Daniel 8:10, según el cual el enemigo de Dios arroja algunas de las estrellas a la tierra, allá en Daniel. Y las estrellas se identifican como el pueblo santo de Dios, oprimido, allá en Daniel 8, en el versículo 24. Esa profecía tuvo aplicación física con el perseguidor de Israel de ese momento, que era Antíoco Epífanes, una persecución física. Pero ahora
viene a ser aplicada de manera espiritual al dragón. Y podríamos verlo de dos maneras, hermanos, la forma como el dragón arroja las estrellas a la tierra, y es la persecución al pueblo de Dios, llevándolos a estar más enfocados en lo terrenal que en lo celestial. Esa podría ser una, porque esas estrellas son estrellas del cielo, mensajeros que están llevando el mensaje de Dios, pero que son distraídos por el enemigo y son enfocados más en las cosas terrenales que en las celestiales. Pero yo me alineo más con la segunda. Son mensajeros que llevan un mensaje, que se identifican como parte de la iglesia de Dios, se identifican como estrellas celestiales, como mensajeros con un mensaje de parte de Dios, que están en medio de las iglesias o que están predicando también como pastores en las iglesias, pero que al identificarse como pueblo de Dios y mensajeros de Dios, igual están siendo arrastrados por la cola del enemigo y sus mensajes están viciados con el engaño. Son mensajeros, son ángeles, pero que están llevando un mensaje engañoso a las personas. La iglesia, ustedes saben que está compuesta por la iglesia visible y la invisible. Esas personas son parte de la iglesia visible, a los que vemos, pero que han sido arrastrados por la cola del dragón y que su mensaje es un mensaje que no corresponde a la verdad de Dios, aunque dicen hablar en nombre de Dios. No sé si me explico. Me alineo con esa parte, con esta segunda forma de verlo, y lo hago por dos razones, hermanos. Porque cuando usted mira la palabra arrastrar, cuando dice que arrastró con la cola, es que los trajo hacia él, los atrajo hacia él. Y además, porque vamos a ver en la batalla del versículo 7 al 12 que hay unos ángeles o estrellas o mensajeros que están peleando al lado del dragón. Están peleando con las ideas del dragón, llevando ese mensaje. Son parte de su ejército. Así que, como dije, pueden ser personas dentro de la iglesia visible que no son parte de la invisible y que son usados para tratar de destruir y engañar a la mujer, como lo hizo en Edén. Porque la intención del enemigo es volver a engañar a la mujer para que la simiente no llegara allá en Edén, pero ahora para que nosotros no demos testimonio de la simiente. Nuevamente el objetivo es engañar a la mujer. Y eso lo vemos en el capítulo 2 y 3 de aquí de Apocalipsis. ¿Recuerdan las iglesias? Había gente dentro de las iglesias llevando mensajes que no correspondían a la verdad. Y de hecho allá varias veces se dice que son sinagoga de Satanás, decía. Trono de Satanás. Una señal entonces, hermanos, el dragón, de lo terrible del conflicto y de la importancia de la necesidad del hombre de poder vencer a ese enemigo. Una señal de la necesidad tan grande que siempre ha tenido el hombre y que apunta de nuevo al gran amor de Dios al no dejarnos simplemente en ese destino, sino que envía a su propio Hijo, la simiente, para vencer en favor nuestro a un enemigo con el que nosotros no teníamos ninguna posibilidad. Se para frente a la mujer para devorar al hijo tan pronto nace. La intención del dragón, revela en esa segunda parte del versículo, no era simplemente atacar al pueblo, sino destruir la simiente. Y la intención hoy es destruir aquella que da testimonio de la simiente, hermanos. Pero aunque podemos ver ese ataque específicamente hacia Jesús allí con Herodes, o como lo vemos en Lucas 4, ese ataque ha sido desde el mismo inicio para evitar que el linaje del Mesías llevara a fin ese nacimiento. En la cruz parecía que el diablo finalmente había tenido éxito, pero al resucitar se hace evidente su derrota, hermanos. El conflicto espiritual narrado en este capítulo es entre la iglesia y el mundo. Uno está movido por el Espíritu Santo, que es la iglesia, y el otro está movido por el maligno. Así que es una señal, hermanos, de nuestra gran necesidad
de la necesidad que tiene el hombre, el mundo, de un salvador, porque está entregado al dragón y no puede ser libre, necesita un libertador. Es una señal de los perdidos, de lo perdidos que estaríamos si Dios no interviene para salvarnos. Y debería nosotros entonces llenarnos de gozo, hermanos, el que el Señor nos haya permitido creer en su Salvador. Nos debería llenar de gozo, pero no solamente de gozo, sino del deseo de estar obrando para Él, sirviéndole a Él y no a nuestro apetito nada más, no a nuestra carne nada más, no a nuestros deseos nada más. Es una señal de su justicia también y de que su juicio es justo. Es una señal de su misericordia y de su paciencia, porque Él podría haber destruido ya a la humanidad, pero ha tenido paciencia con nosotros, con la rebeldía nuestra. Hermanos, son señales que apuntan a Dios y a su plan de salvación en Cristo, en el cual vemos la revelación de Dios mismo en aquel que vino para ejecutar ese plan y que nació para vencer. Tercer punto, Jesucristo es la simiente, nacido para vencer. Son dos señales que han hecho presencia desde el inicio y que hacen presencia aún hoy, hermanos, enlazadas en un conflicto de orden celestial, pero que se está llevando aquí en la tierra, pero no son el foco es la simiente. Hermanos, y es maravilloso que Dios haya provisto a su Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo, para que viniera a pagar por nosotros. Dios podría habernos dejado en nuestra elección, en nuestra oscuridad, pero no lo hace. Por eso la mujer y el dragón son señales de su gran amor, pero también de su justo juicio. En el versículo 5, hermanos, dice la palabra: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese versículo, hermanos, nos da un resumen completo, una instantánea de toda la vida de Cristo, en una sola línea: su nacimiento, su destino de realeza, el cumplimiento de ese destino al morir, resucitar y ascender al trono celestial después de haber resucitado. En otras partes el Nuevo Testamento también hace ese mismo resumen, hermanos. Revísenlo ustedes en sus casas. Juan 13, versículo 3, o Juan 16, 28, o Primera de Timoteo 3, 16. Hermanos, los esfuerzos del dragón para evitar el trabajo de la simiente, el nacimiento, y que se cumpliera esa labor de él, de matarle, culminó en la cruz, el mismo punto donde parecía que había tenido éxito. Sin embargo, en lugar de ser destruido por el ataque del dragón, ese niño, ese varón, fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Y esa sin duda es una referencia a la resurrección y ascensión de Cristo. Por eso el foco central de este pasaje está en el versículo 5, que se centra en la ascensión de Cristo. Hermanos, Cristo ya venció y Él ha ascendido y está a la diestra del Padre. Ese es el foco de todo Apocalipsis. Y en el capítulo 12 no nos muestra que Dios nos ha dejado a nuestra suerte, sino que Él ha estado actuando todo el tiempo y ha intervenido desde el principio, y su promesa es segura para nosotros. Es maravilloso ese resumen presentado acá en el versículo 5, hermanos. Su encarnación, su muerte, su resurrección y su ascensión. Jesús vence al gran dragón en la cruz, en la tumba vacía, en su ascensión, y la iglesia es partícipe de la victoria de Cristo. El capítulo 12 habla del desarrollo del plan de salvación, de redención, desde Génesis 3 hasta la segunda venida del Señor. De eso habla el capítulo 12. Él gobernará todas las naciones con vara de hierro. Es lo profetizado en el Salmo 2, para gobernar todas las naciones con vara de hierro, hermanos. Claramente ese Salmo 2 es una referencia a Cristo. Según Apocalipsis 2, en el versículo 27, a Él ya se le dio esa autoridad. Dice allí: la regirá al que venciere,
regirá con vara de hierro y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Pero leamos mejor el 26 y 27 juntos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esa autoridad ya la tiene Cristo y fue dada por el Padre, pero nosotros regimos también con Él, partícipes de su victoria, hermanos. Es el Cristo resucitado y ascendido quien ha recibido la vara de hierro profetizada en Salmo 2. Él siempre ha reinado. Pero esta referencia habla de gobernar todas las naciones con esa vara de hierro. Y su cumplimiento se ve, o lo podemos leer en Apocalipsis 19, versículo 15, donde dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Todopoderoso. Esa es una afirmación que la profecía del Salmo 2 encuentra su cumplimiento consumado en Cristo al final del tiempo, hermanos. Habla de una autoridad indiscutible, reconocida por todos. Jesús ya nació, Jesús murió, Jesús resucitó y ascendió al Padre. En el versículo 6, después de la ascensión, después del nacimiento del Hijo y de haber sido arrebatado al trono, ¿qué pasa con la mujer? La mujer huye al desierto. Después de la ascensión del Hijo, la mujer representa la comunidad de fe después de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Aunque ahora, como dije, no es la del Antiguo Testamento, sino la comunidad post-resurrección. La mujer, el pueblo de Dios, usted y yo, hermanos, en este desierto, siendo sostenidos por Dios, siendo cuidados por Dios en un desierto. El lugar, hermanos, es un lugar preparado por Dios para ser sustentados allí. Ahí en el versículo 6 del capítulo 12 se describe a la comunidad mesiánica bajo la protección de Dios en el tiempo del fin, en el desierto, después de la ascensión del Mesías, cuidada por 1260 días, que es la mitad de 7. Ese periodo completo, 7, es desde el momento de la caída hasta la segunda venida, pero ahora estamos en la mitad de ese tiempo, que es después de la muerte de Jesús. Esos son esos 1260 días o 3 años y medio. Aunque el pueblo de Dios experimenta tribulación en relación con el mundo, ¿la experimenta usted, hermano? ¿Experimenta tribulación por causa de la persecución del dragón? Ese mismo tiempo, hermanos, es en el que estamos siendo cuidados con Dios, por Dios en relación a su pacto. Somos un pueblo que está protegido y nutrido espiritualmente por Dios. La naturaleza de la protección no se centra en lo físico, obviamente, podría estar, pero la protección es principalmente del engaño espiritual, que es el arma del enemigo. Hermanos, si estamos en su desierto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitó Israel en el desierto? Sustento, pan y agua. ¿Quién se la suministró? Dios. Ellos llevaban oro y plata. La pregunta es, ¿les sirvió ese oro y plata para el sostenimiento de ellos? No les sirvió. ¿Para qué les sirvió el oro y la plata que llevaban en el desierto? Para hacerse un becerro. Hermanos, yo no sé, esto habla mucho. ¿Estamos en el desierto? ¿Estamos cargando oro y plata? Seguramente sí. ¿Y nos estaremos haciendo un becerro de eso? Pero también les sirvió para hacerse el tabernáculo en ese desierto, hermanos. También hicieron ellos un tabernáculo. Dios los sostuvo con maná del cielo, con pan de vida en ese desierto, hermanos. Quien los sostuvo fue Él, y Él lo hace también hoy con ese pan de vida que es Cristo. En Juan 6 lo dice, en Apocalipsis 2, 17 también lo dice, hermanos. No es solamente
buscar pan físico, debemos tener sostenimiento espiritual para vida eterna. Y ese oro y plata que les dio Dios en Egipto, porque fue Él el que se lo dio, lo usaron de esas dos maneras: para hacer un becerro, para caer en idolatría, para dedicar todo su esfuerzo al becerro y sentirse satisfecho en su becerro. Pero también lo usaron para levantar el lugar donde tendrían comunión con Dios. ¿Para qué estamos usando lo que Dios nos da? Eso es lo que debemos preguntarnos, hermanos, en medio de este desierto. ¿Qué becerro me he fabricado yo con lo que Dios me ha dado? Que incluso me lleva a no querer estar en las cosas de Dios, sino dedicado a mi becerro. ¿Qué tanto estoy usando de lo que Dios me ha dado para la edificación del tabernáculo, que es mi espiritualidad, la de mi familia, la de mi iglesia? ¿Qué tanto de eso que Dios me ha dado estoy usando? Hablaba ahorita con las jóvenes en el discipulado, hacíamos la multiplicación de cuántas horas tenemos a la semana. 24 por 7, ¿cuánto da eso? Creo que daba 168, me parece. Y por lo menos aquí en Torrefuerte, las horas que utilizamos para reunirnos como iglesia, creo que son 6 a la semana, de esas 168. ¿Será mucho tiempo para dedicar al Señor después de que Él dio a su Hijo por mí? ¿Será mucho, hermanos? El desierto es un lugar de protección del pueblo de Dios en medio de un mundo hostil contra el pueblo de Dios. Resume la naturaleza de la experiencia de Israel en el desierto. Ese desierto, dice Isaías 51:3, que se convertirá en Edén. Aunque estamos en ese desierto, nuestra esperanza es fija, segura, y tenemos esas dos señales. El propósito es alentar a los creyentes, hermanos, para que ya no sigamos dedicados a nuestros becerros, sino que dediquemos el tiempo para hacer testimonio de Dios. Solo había uno que tenía el poder para vencer, y ese era Jesús. Y para eso vino, hermanos, para eso nació. Entre los hombres la simiente vino, nació y venció, porque el plan de Dios es firme y está ejecutándose sin falta. Y ahora la mujer es sostenida en el desierto hasta que Él venga por segunda vez. La mujer ya no está para dar a luz, ahora está para dar testimonio de la simiente. Aunque la mujer nuevamente sigue engendrando hijos, como lo vamos a ver en el versículo 17, que son hijos que se dan por la predicación del evangelio. Es una señal, por tanto, de la gracia de Dios y de su amor, de su misericordia, de su inmutabilidad y de su poder. Hermano, la pregunta es: ¿ve usted a la mujer hoy en medio de este desierto? Entonces Dios nos dice: no temas por ese cabo de tizón que humea, porque aunque incluso muramos por el evangelio, no seremos sacados del plan de redención de Dios en Cristo Jesús. Quien nos cuida, hermanos, es más poderoso, y su victoria ya se dio, y estamos nosotros siendo partícipes de esa victoria para gloria de Dios. Hermanos, solamente mencionar, veía unos videos esta semana de soldados que se entrenan para ser soldados de élite. Usted y yo somos soldados en medio de esta batalla. Y si a veces se mencionan palabras acá que son fuertes, es porque estamos siendo entrenados para ser fuertes en esa batalla. Hermanos, yo no podría pararme acá y simplemente decirles lo bonitos que somos para que salgamos a pelear con eso. Debemos ser entrenados para estar firmes en esa pelea. Somos soldados de Dios y estamos en medio de un conflicto que es muy recio, que no es cosa liviana, y debemos estar entrenados para eso. O si no, hermanos, seremos devorados con mucha facilidad por el enemigo. Puestos en pie. Padre eterno, Señor, queremos darte gracias, Dios, nuevamente por tu palabra, Dios, la cual es alimento sólido para nosotros. Señor, ruego que nuestros corazones, Señor, sean confrontados constantemente por ella.
Señor, que seamos alejados del sueño en el que a veces andamos, que seamos alejados, Señor, de la fantasía terrenal en la que a veces vivimos, Señor, y que pongamos los ojos en lo celestial, que pongamos los ojos en lo de arriba, Señor, que seamos conscientes verdaderamente de la gran victoria que tú has ganado para nosotros, la gran victoria que tú has ganado por nosotros como sustituto, recibiendo la ira de Dios, la cual merecíamos. Que seamos conscientes verdaderamente, Señor, del gran favor que hemos recibido y que nuestra vida entonces responda en agradecimiento a ti, entregándonos completamente, Señor. Que si es necesario dejar todo aquello por lo cual luchamos, que en nuestro corazón haya ese deseo, Señor, y haya gozo en hacerlo, porque lo hacemos por aquel que murió por nosotros y nos ha dado vida eterna. Ayúdanos, Señor, para ser soldados firmes en esta batalla. Aunque sabemos que no seremos devorados para ser sacados del Evangelio de Cristo, Señor, sí podemos estar bastante distraídos y no haciendo la tarea que fuimos mandados a hacer. Gracias, Señor, por esas señales que tú has dejado, para que seamos conscientes de la gran necesidad que tiene el mundo y seamos conscientes de que tu plan se está ejecutando, porque la mujer ha hecho presencia y hoy sigue haciendo presencia. Y eso habla, Señor, de que tu plan no ha sido interrumpido por ese gran dragón y por sus grandes ataques, que tú eres más fuerte que él y que nosotros estamos siendo fortalecidos en ti para poder estar firmes ante los ataques de ese dragón. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Ilumínales su corazón, Dios, al igual que a mí, Señor, y mi familia. Ilumina nuestros corazones, Dios, para que en realidad podamos ver con claridad, Señor, si tenemos becerros en nuestro caminar en este desierto, que podamos alejarnos de ellos, Señor, que los dejemos, porque en ellos no está nuestro bienestar está en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a verlo de esta forma. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.